que hay una mala conciencia, una mala interpretación de las emociones y una alta, digamos, emotividad negativa en la infancia, ¿sí? Donde el niño se frustra, cosas así, y demás. Vuelvo a hablar de la enfermedad crónica en el familiar, en donde, por ejemplo, esta persona puede estar recibiendo más atención por tener una condición clínica, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo la hermanita o personas así, donde el niño como que aprende que manifestar malestares físicos va a atraer la atención del entorno y otras cosas, ¿verdad? Negligencia o experiencia. Bueno, siempre se habla de factores genéticos también. En la clínica, las quejas, que pueden ser uno o más síntomas que pueden presentarse en forma concurrente o a veces alternante. A veces puede venir por quejas de un tipo, en otras oportunidades venir por otro tipo de quejas. Y los pensamientos, las preocupaciones y comportamientos excesivos. ¿Cuáles son los síntomas comunes que expresan los pacientes en esta situación? Uno de ellos es el dolor. Hay un especificador que dice estos son los síntomas somáticos con predominio de dolor. Y los dolores pueden ser múltiples zonas del cuerpo. Dolores articulares, dolores específicos en la espalda, en el tórax, ¿sí? Dolores abdominales, fisurias, dolor difuso. Parece algo difícil de comprender, ¿no? Pero cuando vean un paciente van a ver lo que implica el grado de alteración que le produce una persona. Hay una señora que justo el día del conmigo y consulta prácticamente cada semana en algún lado del hospital. No voy a dar nombre, pero una señora mayor que ya consultó con todo el mundo. En la urgencia se van a cada momento y le enviaron ya conmigo. Es muy difícil el tratamiento porque no hay fármacos específicos para este trastorno. Esta señora viene y siempre tiene alguna queja y la mayor parte de las quejas que ella manifiesta se relacionan al ámbito ginecológico. ¿Sí? Ya se hizo todos los estudios, todas las cosas, se hizo los hallazgos que se había que hacer, pero igual los hallazgos ginecológicos no justifican el malestar que le produce a esta persona. ¿Sí? Pero esta persona siempre viene a consultar por los mismos síntomas. Ya no saben cómo tratarle porque no hay un tratamiento para lo que se manifiesta y los tratamientos que se le propuso inclusive ella rechazó. ¿Sí? Por más de que la magnitud del problema que se encontró no era algo que explicaba la gravedad de sus síntomas, como yo lo decía, pero al igual le propuso una cirugía para ver si eso le tranquilizaba, pero no. Ella sigue viniendo a la consulta y siempre con la misma queja. Y lastimosamente necesita psicoterapia y otro tipo de intervenciones, pero nadie lo hace. Yo estoy tratando de hacer lo que puedo también, pero a veces no se puede, porque el mismo paciente es muy difícil y otras veces porque no hay el recurso necesario. Esta señora viene siempre y siempre con el mismo malestar y se tranquiliza después de que uno le explica las cosas. Se tranquiliza un tiempo y vuelve para los mismos. ¿Sí? Hay que ser muy paciente. Y lo que suelen hacer es derivarlo. Toditos se derivan a la tienda. Cuando andamos consultamos a autos, y después no tienen que derivarle, consultamos conmigo. Y es complicado porque ella sí tiene hallazgos que pueden
ella está muy preocupada por una sensación molesta que tiene en una parte y todo el tiempo está pensando en eso y le preocupa que pueda producirle algún malestar o lo que sea. Pero no hay ¿cómo es eso? Correlación clínica con los hallazgos y la gravedad de los síntomas que ya me. También pueden ser síntomas específicos, fatiga, síntomas, mareo, gastrointestinales, el famoso hinchazón, gases, molestias, preocuparse por la frecuencia de las deposiciones. Todas esas cosas son respuestas como motivos de consulta. Dolores de pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, síntomas neurológicos que también pueden estar presentes y los órganos reproductores. En este caso, esta señora que lo estoy diciendo tiene síntomas relacionados con los órganos reproductores. Bueno, la persona se queja, dice que siente estos malestares, los dolores, las molestias, los problemas gastrointestinales, etc. Pero estudio no compró. Claro, no hay. Por ejemplo, puede decir la persona que tiene constipación, que se usa mucho la panza, se hace las pruebas, todos los estudios, se hacen estudios de imagen, estudios funcionales, todo y sale normal, ¿verdad? No hay ninguna alteración. O puede decir, por ejemplo, que le duelen mucho sus articulaciones, que se inflaman y cosas así, se le hacen todos los estudios y las articulaciones están completamente normales, ¿sí? Pero la persona se queja de ese malestar físico. Bueno, el curso suele ser crónico y fluctuante, es decir, que suele persistir y que tiene momentos de exacerbación y momentos donde inclusive puede no presentar quejas. Y hay una mejoría en la mitad de los pacientes con el correr del tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que evitar que la persona acuda por la urgencia, ¿sí? Porque eso es lo que tiene la tendencia a hacer, porque les preocupa tanto que viene a cualquier hora, en cualquier momento, por la urgencia. Entonces hay que evitar que la persona esté pensando y preocupándose constantemente por sus síntomas y se les pone pautas específicas de control, ¿sí? Se les controla, por ejemplo, semanalmente, luego cada 15 días, después mensualmente y cada cierto tiempo, ¿sí? No hay que minimizar los síntomas. La persona realmente siente un malestar, pero hay que explicarle de que esos malestares pueden tener distintos orígenes, ¿sí? Y explicarle cómo se relacionan el estrés y otras cosas con ciertos síntomas, ¿sí? Porque muchas veces lo que dicen, señora, vos no tenés nada. ¿Para qué lo que venís? Ya te dije que no tenés nada. ¿Verdad? Entonces eso le genera más frustración. Pero la persona tiene un malestar, quiere una solución para ese malestar. Esto es importante. Hablar a la persona de que lo que se busca es un mejoramiento en la función, en las actividades que la persona pueda realizar su vida lo más normalmente, no en desaparecer las molestias. ¿Sí? Si ustedes le dicen a la persona no tenés nada, es algo que está en tu mente, nomás está loca, señora, venía a ocupar. Así a veces le dicen los médicos, ¿verdad? Venía a ocupar tiempo, no una urgencia, no tal cosa, no una psiquiatra, cosas sin explicar. Eso genera mucho rechazo, mucho malestar, y la persona lo que hace es ir a buscar en otro lugar, en otra urgencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entenderle a la persona de que realmente son genuinos sus molestias, es decir, ella lo siente, no es que viene de verdad. Hay que explicarle muchas veces las posibilidades de por qué está sintiéndose de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, hay que explicarle a veces que una persona no necesariamente se tiene que ir 1 o 2 veces al baño por día.
desespera y piensa que está con un estreñimiento. Entonces se le explica que hay una variabilidad normal que depende del tipo de alimentación, depende del tipo de actividad física y otras cosas. Se le puede explicar también que hay, así como los problemas de estrés emocionales y otras cosas pueden tener manifestaciones físicas, o sea, así como las enfermedades físicas como cardiopatía, enfermedades renales u otras cosas el dolor mismo pueden tener repercusiones en el estado emocional y mental. También el estado emocional y mental pueden tener repercusiones en el ámbito físico, la somatización, ¿sí? Entonces se le explica que a veces las personas pueden manifestar estas preocupaciones, inclusive, o darle mucha importancia inclusive a sensaciones que son naturales o normales en el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, algunas veces ustedes habrán sentido hinchados, ahora depende del tipo de comida que comieron, la cantidad de comida que comieron, es una sensación, pero para esas personas algo que les preocupa demasiado, ¿entiendes? O a veces hay tiempos donde no se van del cuerpo un par de días, ¿verdad? Porque están comiendo muchos carbohidratos, poca fibra, etcétera, etcétera, etcétera. A veces por el estrés mismo, ¿sí? Cambian sus hábitos y ustedes entienden que por esa situación, por esas personas le dan un significado de la preocupación. Se le trata entonces de ayudar a la persona a mejorar funcionalmente. Hay que comunicarse con los otros médicos que tratan al paciente. ¿Para qué? Para evitar que la persona, imagínense, viene una persona preocupada porque se distiende mucho. Se le hace medicamentos, se le todo eso para que niegarse, lo que sea, se le hace radiografía, no se encuentra nada. Se le hace endoscopía, no se encuentra nada, ¿verdad? Se le hace un montón de estudios, no se encuentra nada. Se le hace una tomografía, no se encuentra nada. Se hace un estudio funcional, una manometría esofágica, se le hace todo lo que se le pudo haber hecho y se descartó todo. ¿Me entienden? Ya se le hizo estudio o se vio que no era factible y ¿para qué hacerle más? A veces se van a otros médicos y le dicen, mire, me dicen todo el estudio, no se encuentra nada, y ese otro médico le hace todo de vuelta y le pide más. Y así hace la persona. Primero va gastando recursos y otro es que le genera más ansiedad a la persona. Y cada vez exige estudios más y más complejos. Cómo se encuentra, lo que no sabe, lo que le pasa, y cada vez es cuestión. Hay gente inclusive que llegó a someterse a procedimientos invasivos por este tipo de patología. Hay gente que se necesita secciones, ¿sí? Intestinales o partes por este tipo de maltrato. Entonces eso es lo que hay que evitar. Claro, también hay que tratar la enfermedad del médico. Acá está lo que le estaba diciendo, limitar las pruebas diagnósticas y relaciones especialistas, tranquilizar al paciente, explicarle de que a pesar de que esa persona tiene ese malestar, no es algo grave, ¿sí? Eso es lo que yo siempre le explico a los señores, ¿verdad? Porque nadie le dicen que tiene un prolapso, ¿verdad? ¿Qué pasa con un prolapso? Un prolapso, él le preocupa y está todo el tiempo preocupado por esa región, todo el tiempo está concentrada en esa parte. Argentina ya es un problema que se preocupa mucho y todo el día viene a casa. Nadie le preocupa un prolapso, yo le pregunto, ¿sabes qué me pasa, señora? No se preocupa nada. Entonces le explico, no firma, le noto como molesto, le explico que esto puede llegar a ser molesto, porque no es algo grave, que necesito llevar el prolapso y que
después se le tranquiliza, se le dice que no es un cáncer, no es un tumor, ¿sí? E nesse caso, além de conversar com o paciente, fazer os estudos e aplicar o tratamento de medicação de efeito placebo, não seria a solução? Mira, en lo posible hay que evitar eso. Porque si bien se demostró que el efecto placebo y el efecto nocebo existen, es decir, yo te doy una pastillita de harina y lo que te va a lograr tu presión, un porcentaje de lo que recibes se lo va a bajar con eso. Yo le doy una pastillita de harina a todos ustedes y le digo que ustedes van a rendir mejor el examen, estudiar mejor, van a concentrarse mejor, y un porcentaje de ustedes, por más que no tengan nada, van a tener efecto. ¿Sí? Y el nocebo también. Si yo te digo, mira, toma esta pastilla, te otra cosa, ustedes se van a hallar. Y a unos cuantos más que son cosas diferentes, va a dar diabetes. ¿Sí? Por más de que esos efectos se describen con los medicamentos, pero lo que hay que evitar es que esta persona asuma el rol del enfermo. ¿Sí? Esta persona está asumiendo un rol, una conducta enfermo en donde recibe cierto tipo de gratificación y la atención médica. Si vos le estás dando medicamentos o prescribiendo medicación o cosas así, la persona va cada vez asumiendo más el rol del enfermo. ¿Sí? Por eso lo que hay que hacer es tratar de dar solamente la medicación necesaria. Y por supuesto identificar otros problemas. Siempre, primera línea en este caso, psicoterapia. Otra vez pone de primera línea cognitivo conductual. Psicofármacos no son de primera línea, se utilizan especialmente cuando hay comorbilidad o en pacientes que no respondieron a otro tipo de tratamiento. Y se utilizan muchas veces antidepresivos y la terapia. El trastorno de ansiedad por la enfermedad. ¿Qué diferencia hay con el otro? El otro, la persona está preocupada por los malestares, los síntomas, el dolor, que se hincha su panza, que le molesta esto, que le molesta esto. Entonces, ¿cuál es el trastorno de ansiedad por la enfermedad? Bueno, el trastorno de ansiedad por la enfermedad no se caracteriza por consultar por síntomas. Pueden haber síntomas, pero no son lo que más tienen. Pueden haber síntomas, pero la persona tiene una preocupación excesiva de padecer alguna enfermedad grave, ¿sí? Porque tiene un alto riesgo de enfermarse. Pueden no estar presentes, son pocos, ¿sí? Y estar en un curso, pero los libros van a leer todo, porque yo quiero que entiendan la diferencia. La diferencia está en que, en este caso, lo que ocurre con las personas que tienen miedo de padecer alguna enfermedad, independientemente o no de la sintomatología. Por ejemplo, tuve una paciente que falleció su amiga por cáncer de mama, muy joven. ¿Sí? Conste que el diagnóstico precoz del cáncer de mama se está aumentando cada vez más para tratar de identificar cada más para tener que comunicar y tener falleciendo los resultados del cáncer de mama. Y esta paciente, por más que no tenía ningún vínculo genético ni ningún tipo con un tercero cáncer de mama, ya empezó a tener un temor enorme a tener cáncer de mama. Tanto que empezó a consultar y a revisarse y a cualquier cosita que encontraba le generaba yo tengo cáncer. Esto es un indicio de tengo cáncer. Y así es. Y se hacía estudios, se iba a un lugar, se iba a otro lugar, y que ya le iba a hacer estudio genético para ver si tenía un genético de disponerle a cáncer de mama. Ya pensó inclusive hacer una mastectomía profiláctica. Porque tenía miedo de tener cáncer de mama, por más de que no tenía ningún factor de riesgo. Y es una
síntomas inclusive, pero está ese miedo irracional a tener una enfermedad. ¿Está? Grave. Mas nesse caso ela tem um fator pré-exponente, falecimento da amiga. En ese caso, no siempre. En ese caso les digo por un caso que yo conozco, ¿verdad? Digo, pero hay otras personas que no tienen ese nexo, igual pueden tener una preocupación, por ejemplo, de tener cáncer de colon o de tener alguna avión. Había un caso de un señor que tenía miedo de tener VIH, pero él no tenía contacto sexual por su medio de VIH, no tenía contacto con nadie, la función, pero él tenía miedo de tener VIH, cada rato se hacía la prueba para saber si tenía VIH. Y él sabía a veces, inclusive a veces puede relacionar que bueno, más si no se contaba, y cada rato se hacía la prueba. Cada rato se hacía la prueba porque tenía miedo de comer. ¿Entendés? Y vos le explicabas cómo era el contacto de que tenía que ir cada cosa, pero él igual de miedo de contacto. Él decía, no lo tengo. Se me parece, ¿verdad? Es una costumbre que yo digo, y venía y él tenía miedo de tener VIH. ¿Entiendes? Pero no había ninguna persona en su entorno, nadie, nada que haya salido de ahí, que no se identificó a mí. Pero él pensaba que tenía VIH, que podía tener, y no había ningún factor de riesgo, nada. Era difícil también esa situación. Bueno, hay que ver la comorbilidad, y esto es importante. Siempre hay que buscar una comorbilidad porque también hay que abordar. El trastorno de ansiedad generalizada, imagínense, 71% se encuentra asociado. Distimia, 45%. Depresión mayor, 43%. Fobia, 43%. Pánico, 17%. Consumo de sustancias, 17%. Trastorno de personalidad, 77%. Si ustedes ven, trastorno de personalidad y ansiedad generalizada son los de mayor porcentaje. ¿Sí? Y aquí está otra vez el tratamiento. Otra vez psicoterapia de primera línea. ¿Sí? Y está dirigida a cambiar los patrones de pensamiento y la relación que uno tiene de esos pensamientos con la enfermedad. Evitar otra vez que los pacientes adopten el rol de enfermos y se conviertan en inválidos crónicos. ¿Sí? Segunda línea, probar otro tipo de psicoterapia. Y de tercera línea recién tenemos la medicación, especialmente para abordar las comorbilidades. El trastorno de ansiedad por enfermedad es bastante común. ¿Sí? Este es un trastorno que genera muchos inconvenientes. Porque se considera frecuencia y muchas veces tienen poca paciencia no. Así como el trastorno de síntomas neurológicos funcionales. En este caso hay manifestaciones que pueden corresponder a algún elemento del sistema nervioso. Por ejemplo, la persona puede venir porque de repente perdió la voz y no puede ser claro. O de repente perdió la audición, puede ser que no ve. O puede sentirse que no mueve su brazo, o que se queda, o que tiene la sensación de debilidad en el cuerpo, o que viene con una pseudoconvulsión, o que viene con síntomas para una convulsión, o una situación de pérdida de conciencia, etc. O que no siente alguna parte de su cuerpo, etc. 4 a 12 por 100.000 por año. Pero se ve con bastante frecuencia en la música. Los hallazgos clínicos, uno le hace todos los estudios, inclusive a veces se hace
Esto es un ejemplo que yo les doy a ustedes y les puedo dar a los alumnos. Una joven adolescente acude, yo que ya les hablé de que acude a consultar por la urgencia por una crisis convulsiva. Se le lleva, se le trata, vuelve otra vez con el episodio convulsivo. Se le hace medicación, no responde, sigue convulsionando, se le hace medicación, no responde, sigue convulsionando, entonces ya está en un estado convulsivo. Se le traslada a Asunción a un hospital general y se traslada para entrar en UTI. Se le ingresa directo a UTI y se le trata como un estado convulsivo. Después le dan de alta con una nota a los médicos diciéndole que ya no le deben más a la paciente. Vuelve varias veces con convulsiones a la urgencia. Hasta que una vez dice, bueno, claro, yo no sé qué, pues no sabe qué hacer con eso. Le envían con el psiquiatra, le dicen que para hacer una evaluación neurológica. Es una evaluación neurológica. Bueno. Ella estando en la sala de espera, vuelve a tener un episodio convulsivo realmente parecida a una convulsión crónica. Se le lleva hasta la urgencia, se le vuelve a hacer medicación y después se le... Cada vez que iba a consultar, tenía su convulsión. Una vez le dije a la señora, entró a mi consultorio, la verdad, cuando entró a mi consultorio empezó a tener una crisis. Me estaba sentado, estaba en la silla y la mamá la empezó a tener una convulsión. Y yo enseguida me di cuenta de no haber una convulsión, porque ella no se caía de la silla. Su mamá tenía miedo de su en la cabeza, porque en un momento estaba golpeando su cabeza y otras cosas. Que le dije a la señora que se tranquilice, que no era una convulsión, no le dije frente a la chica, le dije tranquilízate para que esperé que le pase la convulsión y ya está bien. Y de la nada empezó a ir a la sensación. Y empecé a explorar. Te digo, hacía tanto la convulsión que llegó a terapia intensiva. Sí, y le pareció una convulsión resistente porque le metieron todas las seguidillas de esquemas para convulsiones. ¿Sí? No respondía. Bueno, se pudo conversar con ella y surgió una situación donde un familiar había abusado de ella. ¿Sí? Tenía antecedentes de abuso por parte de un familiar cercano. Se identificó eso. Se hizo todos los procedimientos, se inició la psicoterapia, se inició el tratamiento orientado. Surge porque ella había quebrado en los últimos tiempos, siempre o tanto, porque ella empezó a hacer las conmociones tanto repetidas. Y se hizo una empecé a hacer una investigación, digamos, empecé a hacer entrevista, y resulta que la jovencita, justamente como fue víctima de esa situación, se fue con el papá en otro país. Y este papá empezó a tener conductas inapropiadas hacia ella. Entonces la abuela le dijo por regresar a Paraguay. Y quiere entrar a Paraguay, y por el camino abusó de ella. Y cuando llegó, ella vino con esta situación. ¿Me entiendes? Por eso nunca me dije esta situación, por eso es de algo. Esta jovencita está súper bien. Hizo psicoterapia, hizo tratamiento, yo hice una primera parte y después se derivó a su localidad y ella ahí continuó su tratamiento. Ahora tiene una vida bastante normal. ¿Sí? Pero era una forma en que esta persona iba expresando un trauma importante. ¿Sí? O sea, que hay que explorar, no hay que quedarse simplemente con que no encuentran en el electroencefalograma datos que indiquen que esté convulsionado, hay que explorar qué puede pasar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas?
Primera línea es la psicoeducación, explicarle que estos síntomas son expresiones de situaciones de estrés y otras cosas, usar fisioterapia para corregir síntomas motores, terapia cognitivo-conductual, y en tercera línea decir, bueno, otra cosa que no sé, ¿sí? Pero entonces estamos viendo que estos trastornos más son una de psicoterapia. Acá tenemos, ya vimos síntomas somáticos, donde está el trastorno por dolor, que los síntomas son más quejas dolorosas. Está el trastorno de ansiedad por enfermedad. Estábamos viendo el trastorno conversivo de síntomas neurológicos funcionales. Y ahora vamos al trastorno Parkinson. En este caso también consulta por síntomas físicos, pero en este caso la persona genera esos síntomas, ¿sí? Simula, tergiversa, ¿sí? Por ejemplo, hubo un caso en el hospital donde yo me formé, estaba este paciente en neumología y ya se estuvo haciendo un montón de estudios. Se pensó que era un paciente joven, se pensó que tenía tuberculosis, se hizo todo el estudio, no tenía tuberculosis, se pensó que tenía cáncer, se pensó que tenía una malformación arteriosa. ¿Por qué? Porque él ingresó por hemólisis. Hemólisis, ¿no? Hemólisis es... ¿Ah? Vomitar sangre es hemólisis, ¿no? Hematemesia. Hematemesia es... Expectorar con sangre es hemólisis, ¿verdad? Que ya mi cerebro no anda más. Bueno, esta persona expectoraba moco con sangre, ¿sí? Y constantemente, y parecía un sangrado activo importante. Entonces, investigaban, todavía se le iba a hacer biopsia, se le iba a hacer inclusive una cirugía abierta para tratar porque por la fibrobromo y todo eso no se pudo determinar la causa. Hasta que alguien en neumología se dio cuenta de que este señor se extraía sangre y mezclaba con una jeringa con sus muestras de puto. ¿Cómo fue? Agarraba cuando nadie no le veía, se quitaba sangre y mezclaba con su expectoración. Inyectaba su expectoración. Ese es el trastorno. La persona puede alterar el laboratorio, puede generarse fiebre, puede generarse diarrea, puede generarse un montón de síntomas con la única y exclusiva finalidad de recibir atención médica. No tiene una finalidad identificable aparte. Por ejemplo, no es porque quiere generar una estafa al seguro o generar una demanda o generar una demanda laboral o lo que sea. No tiene un fin específico. No es, por ejemplo, circular síntomas para no rendir el examen de psiquiatría. La persona asumir el rol de enfermo para recibir atención médica. Porque ela tem consciência, não tem o que ela está fazendo? La persona sabe que los síntomas son irreales, pero el único objetivo que tiene esa persona es recibir atención médica. ¿Entiendes? No es que lo hace para conseguir dinero o para, yo que sé, no irse a hacer el servicio militar, no irse a la guerra o no. Não, sim, mas o subconsciente dela, ela sabe que ela não tem nada, ela sabe que ela está fazendo isso. Porque tem gente que às vezes faz as coisas, no subconsciente dela, ela tem. Mesmo ela fazendo, mesmo ela, como fala, provocando, sabendo que não tem, o subconsciente dela, ela tem. Bueno, la persona sabe que no, porque cuando se le confronta a la persona se escapa y busca otro. ¿Sí? En Estados Unidos tienen una base de datos de este tipo de pacientes, porque a veces se opinan, se hacen procedimientos
Cuando eso lo hace otra persona, tenemos que Munchausen. ¿Sí? ¿Habrán escuchado? El Munchausen es cuando uno induce síntomas de una enfermedad en otra persona. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene un vínculo de dependencia, ¿verdad?, con la otra persona. Por ejemplo, madre e hijo le lleva a su bebé por diarrea cada rato, puede ser que la mamá luego le daba laxante o le daba, a veces hacen cosas muy raras como darle heces para que tenga diarrea. ¿Sí? Cosas así, no sé, creo que puede llegar a hacer este tipo de situaciones. Este es un caso delicado porque también está el maltrato infantil, ¿sí? Se denuncia. Y a quien se le hace el tratamiento es a la persona que induce los síntomas. Eso es que tiene el síndrome. ¿Sí? No a la persona que tiene los síntomas, pues es pobre víctima de la otra persona. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos los factores de riesgo, solteras, femeninos, trabajadores de salud, que están trabajando actualmente o trabajando anteriormente, antecedentes psiquiátricos, conflictos familiares, jóvenes, traumas, etc. Esto van a ver todo lo que se puede presentar es increíble. ¿Sí? Y cómo pueden fingir la enfermedad. Exagerar o inventar síntomas. Recuerden, no solamente síntomas físicos, también síntomas mentales. Las personas pueden fingir síntomas mentales. ¿Sí? Entonces, el parquicio puede tener síntomas tanto físicos como síntomas mentales. Puede simular que es un episodio psicótico y no está teniendo un episodio psicótico, lo está simulando. ¿Me entienden? ¿Cómo hacen? Ellos buscan, se informan, increíble, saben mucho sobre lo que están simulando y ven la forma de producirse síntomas, ¿ven? Se inyectan medicamentos, se causan heridas, se contaminan, ¿sí? Se automutilan, etc. A veces puede tener una enfermedad que hace agravar esa enfermedad, ¿sí? Pueden manipular instrumentos médicos famosos, le ponen el termómetro y ponen por el foco algo caliente y para que tengan fiebre, si no tienen fiebre. ¿Sí? Falsificación de registros médicos, entrenar a otros para que den información falsa. Interesante, disculpen, sí. Decir muy rápido, no sé mucho. Pero es interesante que ustedes tengan en cuenta. En todo esto, las personas vienen por ciertas o síntomas predominantemente o preocupaciones por situaciones o enfermedades. En donde estas preocupaciones son excesivas, que generan muchísimo sufrimiento, malestar, altera su funcionalidad. Muchas veces buscan la atención médica en forma excesiva porque genera angustia, su situación o para que en otros trastornos como el parquicio generan ellos mismos los síntomas. El parquicio con que hay que diferenciar y con el que quiere engañar. Para mí, que quiere conseguir una remuneración, quiere conseguir una jubilación anticipada, quiere recibir una indemnización, entonces simula síntomas. O en el caso que hubo también en el hospital de clínica, una señora que ya era conocida porque se hicieron campañas a nivel nacional por televisión para ayudar a su hijo con un problema neurológico supuesto, ¿sí? Y al final era una simulación, era una estafa. El muchacho no tenía nada, pero simulaban síntomas de un trastorno. Era aparentemente un trastorno difícil de diagnosticar, porque significaba estudios genéticos muy complejos.
a veces la misma persona cree que está enferma, pero la otra persona es que le está induciendo los síntomas. La pobre criatura piensa que está enferma, ahora quiero saber qué le está haciendo su mamá, no porque le está, o lo que está pasando. Pero la persona con el trastorno es el que genera los síntomas. Essa parte de diagnóstico diferencial, como que é o nome das pessoas que inventam com uma finalidade beneficiosa? Eu não captei na hora que o senhor falou comigo. Simulação. Só, não tem um nome específico para. E é um delito. Esse transtorno de enfermidades é muito frequente, né, Dó? Qual? De se achar que está doente. Ansiedade por enfermedade se ve con cierta frecuencia, no es lo más frecuente, pero Sim. por ejemplo, hay personas que tienen mucho miedo a tener problemas cardíacos porque tuvo un familiar o una situación en que se hace estudiar, ¿sí? Piensa por un infarto, porque un familiar cercano, una persona cercana le tuvo un infarto. Hay muchos pacientes que quieren consultar con los clínicos y le envían conmigo porque dicen que no tienen nada, pero la persona piensa que tiene algo cardíaco porque hay que estudiar y eso todo y su corazón está más bien. Sim. Somente câncer, né? Cáncer. Bem, já ouvi vários casos. O senhor falou que é um delírio. Eu não entendi. O que é um delírio? ¿Qué es un delirio? Não. O senhor estava me explicando a pergunta que eu fiz anterior e o senhor falou que era um delírio. Mas o que é um delírio? Transtorno factício ou a parte da simulação? Delirio? Eu queria dizer delirio. Fala aí, Tamires. Traduz o que eu tô falando. Não, ele entendeu. Mas eu não lembro. Ele não falou dele. Deve ser uma ideia. A ideia Fala, dele delirante. deve ser da simulação. No, la simulación no es una idea delirante. Essa ou não é? No es. Então, La simulación la persona lo hace consciente para obtener un beneficio. No es que la persona cree que está enferma. não, sim, eu entendi. É que o senhor falou que era uma ideia delirante. Aí essa era a pergunta. O que é, nesse caso, a ideia delirante? Transtorno factício. Factício no es delirante. Não teria. E na simulação também não. No. Não tem ideia. Ah, entendi. Não teria ideia. Ele sabe que ele não está doente, ele simula. Sí, Ele entendeu? tem consciência que ele Por não está ejemplo, yo puedo tener la idea delirante de que mi estómago se rompió y que todo lo que yo como se desparrama por mi estómago. ¿Sí? Una idea delirante somática. ¿Verdad? Pero no existe eso. No hay una lesión, no hay nada. No es que yo imagino, o sea, no es que yo genero los síntomas, no, nada. Yo estoy convencido de que eso ocurre, por más que lo sienta dolor. ¿Por qué no sentí dolor? No, yo no siento dolor porque ya está todo podrido, por eso no siento dolor. Pero una convicción, no una idea de que eso pasa con mi órgano. O puedo pensar una idea delirante de que está lleno de gusanos mi cuerpo debajo de mi vida. Y de vuelta caminar, ahí se ve cómo están caminando los gusanos. Y son ideas delirantes, ¿sí? De infestación, hay muchísimos tipos. Hay ideas de nihilista, de que está muerto, de que no existe, de que su cuerpo está hueco o vacío. ¿Sí? Ideas delirantes de falsa identificación, en donde vos no sos vos, otra persona que dentro de tu cuerpo o que son una réplica, ¿sí? Cosas así. O personas desconocidas que realmente son personas conocidas que entran en esa persona y que sí
hace como un periodo determinado, como una estafa que